Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Aldo Molina en esta tarde de domingo. Quiero compartirte una porción de la escritura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 18 en adelante. En ese escenario está Juan el Bautista, envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús acerca de si él era el que había de venir o tendrían que esperar a otro. Dice la escritura que entonces esos dos discípulos de Juan el Bautista se dirigen hacia donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo, y entonces dice que por toda respuesta, dice la escritura que Jesús empezó a hacer milagros y prodigios, sanidades. Y entonces cuando los discípulos de Juan ven todo ese escenario, Jesús les dice lo siguiente. Dice, vayan y hagan saber a Juan lo que habéis visto y oído. Dice la escritura que la respuesta de Jesús para Juan el Bautista era que le explicaran a los discípulos todo lo que habían visto y oído. Y entonces cuando se van esos dos discípulos, dice la escritura en este evangelio de Lucas capítulo 7, dice que entonces Jesús se queda con la multitud que estaba ahí congregada y empieza a hablarles acerca de Juan. Y les hace una siguiente pregunta. ¿Qué saliste a ver al desierto?, les pregunta Jesús. ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Y sigue preguntando Jesús, ¿mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo, dice Jesús, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amada iglesia, hoy te quiero compartir acerca de este modelo, el modelo que descendió del cielo, por el cual hoy tú y yo vivimos, en el cual encontramos salvación, redención y una vida diferente en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué se hace necesario en esos tiempos hablar de este modelo? Porque la iglesia, tú y yo que somos la iglesia, dice la escritura, nuestro Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Y sabes de qué manera se arrebata el reino de los cielos? ¿O quiénes están arrebatando el reino de los cielos? Son aquellos que no queriendo seguir al modelo, son aquellos que no queriendo hacer la voluntad, entonces buscan la manera de corromper, de emular, de engañar, de mentir acerca del reino de Dios. Y creo que en esos tiempos, iglesia, necesitamos entender que la palabra de Dios me enseña que hay una manera de poder conocer el modelo de Dios, el modelo que es en Cristo Jesús. Dice que cuando le preguntaron a Juan el Bautista, cuando le preguntaron al Señor Jesús acerca de si Él era el que había de venir, dice que la respuesta de Jesús es que lo que habían visto y lo que habían oído, dice, esto díganle a Juan. ¿Sabe por qué era necesario esto? Porque con esto confirmaban, y Juan el Bautista podía confirmar lo que tanto se habló en las profecías bíblicas, lo que tanto los profetas, ¿verdad?, hablaron acerca de Jesús. Y esto lo sabía Juan el Bautista, lo conocía de primera mano, lo conocían sus discípulos. Nada más que a Juan el Bautista no le había tocado ver esa experiencia. Entonces Juan el Bautista en su corazón, sabiendo que estaba en la cárcel, sabiendo que podía ser muerto en cualquier momento y que finalmente fue muerto, y en su interés de poder haber cumplido con la encomienda de nuestro Señor,
Dice la Escritura que Él le encarga a sus discípulos que vayan a preguntar. En otras palabras, lo que estaba buscando Juan el Bautista era cerciorarse, confirmar que efectivamente Él era el que tenía que venir. No se quedó con la suposición, sino que en su corazón Él movilizó a 2 discípulos para ir a preguntar. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Que como iglesia nosotros no podemos conformarnos, no podemos pensar y asumir que lo que hoy vivimos, que lo que hoy creemos o pensamos creer es suficiente. Tenemos que entonces entender que hay un modelo. Dios se encargó que a través del modelo perfecto, a través del modelo que es en Cristo Jesús, a través de nuestro Señor Jesucristo, usted que me escucha a través de esta plataforma digital, tu hermano que me escuchas, amigo, podamos entender que el modelo que es en Cristo Jesús es el modelo que tenemos que seguir. Por eso cuando yo leo 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1, hay un pasaje que yo personalmente siempre enseño. El apóstol Pablo empieza esta carta en esa segunda epístola a Timoteo diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? ¿Sabe cuál es la enseñanza? Es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo le encargó a esos discípulos de Juan, que dijeran lo que vieron, que dijeran lo que escucharon. Y cuando Pablo está diciendo, yo soy Pablo, está diciendo, yo soy el imperfecto Pablo, el humano Pablo, pero agrega, soy Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Cuando añade esa parte, está diciendo que hay una manera de vivir y hay una manera de pensar. Pero esta se hace necesaria a través de ese modelo, y di conmigo ahí en tu casa, de ese modelo que descendió del cielo. De ese modelo que en su perfección logró cumplir en obediencia, para lo cual fue enviado a la tierra. Ese modelo que con las características propias pudo lograr el sacrificio, el mayor de los sacrificios, el único sacrificio que se ha hecho por la humanidad. Así que, iglesia, creo que es el tiempo de poder entender que hay un modelo, y ese modelo es en Cristo Jesús. Por eso cuando yo leo este pasaje empiezo a entender que empieza nuestro Señor Jesucristo a preguntarle a las personas que están ahí reunidas, que habían ido a congregarse buscando, yo imagino que ese día cuando estaba Jesús con la multitud, con las personas que seguían a Juan el Bautista, al no encontrarlo, al encontrar que había otra persona que no era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista había sido aprehendido, estaba encarcelado. Y entonces, por toda respuesta, lo que hace Juan el Bautista es tan solo confirmar respecto de si Jesús era el que tenía que venir. Él quería confirmar que efectivamente Él fuese el que tenía que venir. Y entonces la evidencia es mostrada, la evidencia es enviada a través de sus emisarios para confirmarle a Juan. Pero entonces Jesús se queda con el resto de la multitud. Y empieza a haber un cuestionamiento, que ese cuestionamiento obedece, iglesia. Esa pregunta, esas preguntas que le hace nuestro Señor Jesucristo a ese grupo de personas que está ahí. Cuando les pregunta, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Andas buscando a un hombre? ¿Andas buscando a una caña que es movida por el viento o es sacudida por el viento? ¿Veniste al desierto a distraerte? ¿Veniste al desierto buscando a alguien? ¿Y sabes por qué es una pregunta para nosotros? Porque nosotros tenemos que entender que si somos cristianos, si somos la iglesia, el modelo que es en Cristo Jesús está en nosotros. Y que nuestra mirada debe estar puesta tan solo en el único modelo que es en Cristo Jesús. Y cuando tú pones tu mirada en Cristo Jesús, entonces sabes lo que tienes que hacer. Sabes que tus palabras, que tus pensamientos,
que tus acciones, todas ellas deben corresponder a un solo modelo. Que no podemos ser incongruentes, que no podemos ser faltos de transparencia, que no podemos ser deshonestos. Porque la Escritura dice que Jesús les preguntó a los que estaban congregados ahí, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Saliste buscando a Dios? ¿Estás tú hoy en la iglesia porque buscas a Dios? ¿Estás hoy viendo incluso este video porque estás buscando una respuesta de Dios? ¿Estás buscando una palabra de parte de Dios? Es lo que está preguntando. Le dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A un hombre cubierto de buenas vestiduras? ¿Saliste a ver cómo se ve el pastor el día de hoy? ¿Andas buscando la iglesia perfecta? ¿Andas buscando algo personal? ¿Sabes por qué le preguntaba eso a esas personas, iglesia? Porque quien les preguntaba, porque quien les estaba preguntando era precisamente la razón por la cual Juan el Bautista había predicado tanto tiempo acerca de la venida de Jesucristo, acerca de la venida del Mesías. Y ahora que estaba enfrente de ellos, lo que buscaba el Señor Jesús era sacarlos de esa mentalidad de la cual podemos ser invadidos en cualquier momento de nuestra vida. En cualquier momento de nuestro caminar en Cristo podemos ser invadidos por pensamientos que ya no corresponden al pensamiento original. Podemos, en algún momento de nuestra caminar en Cristo, podemos ser desviados por pensamientos equivocados, por propósitos equivocados, por anhelos equivocados. Y lo que está haciendo Jesús en ese momento, cuando le está preguntando, es aterrizarlos, lo que ustedes buscaban, por lo cual salieron al desierto, por lo cual no tuvieron problema por salir al desierto y asolearse y estar ahí en medio de tanta tierra. Dice el Señor, lo que ustedes buscaban lo tienen enfrente. ¿Y sabes? Eso es lo que tú y yo, iglesia, es la primera enseñanza esta tarde. Lo primero que tú tienes que hacer en tu vida es cerciorarte de que el modelo que es en Cristo Jesús, ese modelo que tanto has buscado, por lo cual tanto lees la palabra, por lo cual tú tanto oras a Dios, por lo cual tú de pronto has invertido mucho tiempo, cerciórate de que ese modelo esté en tu vida ahora mismo. ¿Sabes? La Escritura dice, Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, hay gente deshonesta, hay gente que no está siendo congruente, hay gente que está engañando, hay gente que quiere recibir el beneficio del reino, pero no quieren aceptar al rey, no quieren aceptar el modelo, no quieren aceptar al que le corresponde toda la gloria. ¿Sabes? Y eso que Jesús dijo, lo dijo en un momento, hace muchos siglos. Pero eso que Jesús dijo, hoy se está cumpliendo. Por eso, ¿sabes, iglesia? Yo quiero compartirte esta tarde acerca del modelo que descendió del cielo. Cuando yo busco la palabra modelo, usted la puede buscar en su diccionario, y usted va a encontrar que la palabra modelo, según la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, dice que un modelo es una representación que simboliza la perfección en todos los aspectos naturales que posee y en la forma en la que la sociedad reacciona ante ello. Dice que un modelo en sí, hablando en términos generales, representa o simboliza la perfección en todos los aspectos. Es decir, que el modelo siempre es perfecto. No hay duda, no puede haber duda de que el modelo es el correcto cuando ya es el modelo. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús viene a la tierra, dice la Escritura que fue enviado
que fue el cordero, ¿verdad? El cordero que fue inmolado, ese cordero sin defecto, ese cordero santo, sin mancha, sin pecado, que se dio a sí mismo para salvación y rescate de la humanidad. Dice la Escritura, para que tú y yo creamos en el modelo que es Cristo Jesús, en el modelo que Jesús representa, dice, la palabra nos enseña que lo que representa a Jesús y lo que ha representado es el modelo del reino de Dios. Porque en Él está el principio. Porque en el reino se encuentran los principios que rigen el reino. ¿Sabes, iglesia? Cuando yo leo esta parte, entiendo que es importante buscar el modelo correcto. La pregunta es, ¿cómo yo puedo, y es la enseñanza esta tarde, cómo yo puedo estar seguro de que estoy siguiendo al modelo? ¿Cómo puedo estar seguro que yo estoy haciendo lo que corresponde? Y yo quiero mostrarte esta tarde un salmo donde el salmista David se encarga de dar dos motivos centrales en el cual tú puedes tener la seguridad de que estás buscando y que estás haciendo y estás siguiendo al modelo correcto. Quiero que me acompañes al Salmo 119 y que podamos leer en el versículo 117 de ese Salmo. Vamos a leer a partir del 115, ¿te parece? Dice, Salmo 119, versículo 115, dice, apartaos de mí, malignos, dice el salmista. Está diciendo el salmista, mira, todo aquel que le guste la maldad, que practica la maldad, que quiere venir a contaminarme con la maldad, dice, apártate de mí. Está rechazando la maldad, ¿sabes? Ese es un primer paso. Lo primero que tú tienes que hacer es cerciorarte que la maldad, aquellos que se acercan a ti para invitarte, para compartirte de su maldad, dice, apártate de mí, maligno. Dice, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Así como Juan el Bautista se encargó hasta el último momento de cerciorarse y mandar a sus discípulos, de tener la certeza, la seguridad de que él iba a terminar su ministerio sabiendo que el que había llegado, Jesús, era el que había de venir. Aun cuando él lo sabía en su corazón, aun cuando él estaba confirmado, dice la palabra que entonces Juan manda a confirmar, manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? ¿O tendríamos que esperar a otro? De esa misma manera, dice el salmista, se está cerciorando el salmista, está diciendo, mira, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Sabes? Cuando tú logras atreverte en tu vida espiritual, en tu vida ahora en Cristo, eres sincero contigo y empiezas a decir, mira, todos aquellos que se han acercado a mí y que están buscando invitarme, compartirme, que yo practique lo malo, lo primero que tú tienes que hacer es cerciorarte que esos que practican la maldad estén lejos de tu vida. Dice el salmista, porque yo estoy determinado, dice, en guardar los mandamientos de mi Dios. Esa es la primera tarea. La primera tarea es que tú revises tu vida personal. Siempre comparto esto y tú que me conoces, comparto acerca de hacer una introspectiva, de que tú puedas revisar qué es aquellas cosas o quiénes son aquellas personas a las que yo le he permitido entrada a mi vida, pensando que no pasa nada, pensando que aquellos que hacen maldad o que practican la maldad, pues ellos lo practican, ¿verdad? Pero la Escritura dice que no tan solo los que practican la maldad están pecando, sino que aquellos que se complacen en quienes practican la maldad. ¿Sabes, iglesia? Cerciórate que tu vida ahora en Cristo sea una vida en donde tú puedas tomar una decisión y decirle a la maldad, ¿sabes qué? Hasta aquí has llegado porque yo he decidido guardar los mandamientos de mi Dios.
Pero miren lo que dice en el versículo 116. Entonces, agrega algo el salmista que, si usted lo escucha, viene a confirmar en dos palabras clave cómo es que nosotros tenemos que identificar el modelo de Dios en nuestra vida. Y agrega el salmista: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Esta palabra me parece que es clave, me parece que es determinante en la vida del cristiano, determinante en la vida de la iglesia, determinante en aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Dice el salmista: susténtame conforme a tu palabra. Y mira lo que pasó más adelante. Dice: y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Y agrega una nueva palabra: sosténme y seré salvo. Iglesia, con esto quiero ir cerrando esta tarde esa enseñanza. Nosotros los cristianos vivimos por el modelo que es en Cristo Jesús. El modelo perfecto, el modelo de la iglesia está sustentado en la roca que es Cristo Jesús. Nosotros, como iglesia, dice la Escritura que el fundamento de la iglesia es Cristo. Y si Cristo es el fundamento de la iglesia, nosotros tenemos que vivir conforme al modelo que es Cristo. La pregunta esta tarde es: ¿cómo le hago para saber si yo estoy caminando conforme al modelo que es en Cristo Jesús? El salmista nos da una primera clave. Y te la voy a decir de esta manera: cerciórate de que tu vida, nuestra vida, esté sustentada conforme a la palabra de Dios. No permitas que el modelo del mundo, que la enseñanza del mundo te diga que eres un religioso. ¿Sabes? Porque al mundo no le gusta el modelo que es en Cristo Jesús. Por eso el salmista está diciendo: mira, apártate de mí, maligno, porque yo he decidido guardar los mandamientos de mi Dios. Y entonces le dice al Señor: Señor, susténtame conforme a tu palabra. Entonces la pregunta es: si el salmista está diciendo susténtame conforme a tu palabra, ¿cómo es ser sustentado por la palabra de Dios? Hablar de sustento, si usted va al diccionario, la palabra sustento tiene que ver con que hay algo o alguien que puede hacer que tu vida no ser cambiado en la condición en que estás, que te puedas mantener en la misma condición. La palabra de Dios en nuestra vida va a hacer que tu iglesia, nosotros como iglesia, podamos mantenernos firmes en nuestra fe, podamos mantenernos firmes en nuestras convicciones, podamos mantenernos firmes en lo que hoy somos en Cristo Jesús. Que no estemos fluctuantes, que no estemos oscilantes, sino que nos mantengamos firmes. Dice: susténtame, Señor. Cuando escucho la palabra sustentar, tú te puedes imaginar literalmente que el sustento siempre va a ser una manera en donde tú puedes descansar, donde tú puedes estar confiado, donde lo que está debajo de ti es la roca que es Cristo, es el fundamento que es Cristo, y cuando algo está puesto sobre las rocas que es Cristo, dice la palabra que debes creer que nada te va a mover, porque tu sustento, cuando la roca que es Cristo, es decir, tu sustento es en Cristo Jesús, dice la Escritura que no hay nada que nos mueva. De eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Cuando el fundamento es Cristo. Pero cuando el fundamento es algo diferente, que no es Cristo, o que alguien nos ha vendido como que es bueno, que se parece a lo que es en Cristo, que se parece al modelo que es en Cristo Jesús, que se parece a lo que dice la palabra, quiero que sepas que el riesgo que estás corriendo, iglesia,
es que en algún punto de tu vida o en algún punto de nuestras vidas nos colapsemos. ¿Sabes? Porque dice la Escritura, susténtame conforme a tu palabra. Que cada vez que tú tomes una decisión, que cada vez que tú tengas algún pensamiento, tú vengas a la Escritura y tú analices, que tú puedas indagar, que tú puedas discernir, que puedas escudriñar la Escritura y saber lo que dice la Escritura acerca de eso, de esa nueva decisión que vas a tomar. Por eso dice el salmista, susténtame en tu palabra. Dice, y viviré. Susténtame y viviré. Pero agrega esta otra palabra que dice, sosténme y seré salvo. Decíamos que sustentar es cuando tú y yo descansamos en la roca, en el fundamento que es Cristo. Pero cuando ahora dice el salmista, sosténme y seré salvo, entonces tiene que ver con que desde el cielo, desde arriba, alguien te sostiene. Es como cuando tú tienes una cubeta con una cuerda y la tienes que bajar al pozo. Entonces tú sostienes esa cubeta por medio de la cuerda. ¿Sabes? Jesús nos sostiene para salvación. Él nos sustenta para que puedas vivir una vida conforme a su voluntad. Pero Él nos sostiene porque Él nos dio la salvación. Entonces el salmista está diciendo, mira, Señor, susténtame conforme a tu palabra y sosténme porque yo seré salvo si tú me sostienes. Podemos vivir una vida correcta. Podemos vivir una vida incluso conforme a la palabra de Dios. Pero iglesia, tú y yo necesitamos la salvación, el sostenimiento que es a través de Cristo Jesús. Necesitamos entonces el modelo que descendió del cielo. Ese modelo que es en Cristo Jesús. Ese modelo que solamente podemos encontrarlo a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero compartir antes de terminar una anécdota personal acerca de cuán importante es seguir al modelo que es en Cristo. Porque si de pronto seguimos a las personas, al hombre, dice la palabra que podemos equivocarnos, podemos fallar. Por eso Jesús le estaba diciendo acerca de Juan el Bautista, aun cuando Juan el Bautista era un siervo de Dios, era un enviado de Dios, Jesús se encargó de aterrizar o de hacer entrar en entendimiento a los seguidores de Juan, diciéndoles, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Andabas buscando a una persona o andas buscando a Dios? Hace muchos años, cuando yo me convierto a Cristo, cuando tenía 15 años aproximadamente, empiezo a caminar en el Señor como joven que era, empiezo a rendir mi vida como nunca lo imaginé, y empiezo a tener una relación con todos los hermanos jóvenes de la iglesia. Y una de las cosas que más me gustaba cuando estábamos en esos tiempos en la iglesia como joven, era que participaba en el ministerio de alabanza, en el coro de la iglesia. Decíamos era el coro. Y como coro, al pastor de la iglesia, a nuestro pastor en ese momento, que era Benito Parra Martínez, al cual bendigo en el nombre de Jesús, lo invitaban a la iglesia, al coro de la iglesia. Nos invitaban a participar a otras iglesias. Y en esas oportunidades nos tocó ir como iglesia, como coro, a una iglesia que se llama, creo que todavía existe, Roca de los Siglos, allá en Veracruz. Y cuando yo llego ahí a Roca de los Siglos y puedo tener una relación con otros hermanos jóvenes igual que nosotros, me acuerdo haber conocido a un joven de nombre Joel, el hermano Joel. Este hermano en ese momento era el líder de jóvenes de esa iglesia. Y cuando yo lo conozco, me sorprendió mucho, porque éramos de la misma edad. Pero él, en su caminar, lo que yo podía notar en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de relacionarse, en su trato,
Era un joven comprometido con la verdad, comprometido con el Señor, comprometido con la iglesia, con el ministerio, dirigiendo a un grupo de jóvenes ahí en su iglesia. De tal forma que se volvió mi amigo en ese momento. Empezamos a tener una muy buena relación como hermanos en Cristo. Y entonces yo empiezo a entender que pues hay hermanos, ¿verdad?, que son usados por Dios de una manera particular. Y yo quedé muy impresionado con Joel. Y mi relación con él empezó a ser continua cuando podíamos, ¿verdad? Porque en aquel entonces no existían los celulares, existían los teléfonos fijos en casa, pero pues no todo el mundo tenía un teléfono para tener comunicación. Y nos veíamos ocasionalmente cuando él iba a nuestra iglesia o nosotros íbamos a la iglesia de ellos, amén. Entonces empiezo a tener una relación con él así. Pero en cierto momento de mi vida, como en cualquier momento de cualquier hermano en Cristo Jesús, entro en conflicto en mi vida personal, en mi vida natural. Entro en un conflicto donde de pronto, pues la parte económica en mi vida estaba un poquito tambaleante. Para ese entonces ya tenía yo 18 años y tengo que tomar una decisión de seguir estudiando o ponerme a trabajar. Tomo la decisión de ponerme a trabajar y entro a un centro comercial, y en esa ocasión la única manera de entrar a trabajar era a través del área de intendencia. Y entonces yo acepto ese lugar, acepto ese trabajo. Entendía yo que me iba a sostener por lo menos para mis estudios, para mis alimentos, y empiezo a trabajar. Sin embargo, en la parte de la fe, en la parte de mi vida en Cristo, mi vida se estaba viendo también colapsada, porque en todas aquellas cosas que en su momento eran buenas, o que todo era padre, todo era mucha bendición, en ese momento estaba mi vida colapsada en la parte económica y estaba afectando también mi fe. Por eso es importante entonces entender el modelo que es en Cristo Jesús. Por eso me tomo la libertad ahora mismo como pastor de compartirte a ti que me escuches, iglesia, hermano en Cristo, joven, jovencita, la enseñanza que después de muchos años yo logré entender acerca de esto que estoy contando. Yo entro a trabajar en ese momento, 18 años. Era mi primer trabajo formal. Y digo formal porque desde los 10 había trabajado en empleos informales, en una panadería, en la playa vendiendo cocos, etc. Y fui mesero antes de todo esto. Y al final, a los 18 años, obtengo un empleo formal, ¿sí?, en donde yo era empleado de intendencia. Y yo estaba ahí. Aunque tal vez frustrado porque no era mi aspiración, sentía que la vida se me estaba acabando en ese momento, no sabía qué es lo que seguía para mi vida. Y yo ya era cristiano, y yo ya era alguien que tenía una fe en Cristo Jesús. Sin embargo, mi vida estaba colapsada. Y quiero que sepas que no podemos ser cristianos y de pronto nuestra vida se colapse por circunstancias muy particulares. Porque eso habla de que entonces el modelo, no es que el modelo no funcione, es que no hemos puesto nuestra mirada en el modelo, que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo estoy ya ahí trabajando en esta área, de pronto un día entra un nuevo colaborador al área de intendencia. ¿Y sabe quién era ese nuevo colaborador? Era mi hermano Joel. Imagínense la escena. Yo ya había llegado a esa situación, ¿verdad?, por un colapso personal en donde yo tenía que trabajar, y acepté ese empleo. Pero ahora estaba llegando ahí mismo a la misma empresa, a la misma área de mi trabajo que era intendencia, este chico, mi hermano en Cristo, Joel. Cuando lo veo y cuando me ve, quiero que sepa que nos sorprendimos. Era para nosotros totalmente sorprendente cómo dos jóvenes que se habían conocido años atrás o tiempo atrás, bajo una circunstancia totalmente diferente, donde eran un tiempo de convivencia, de coinonía en el Señor, donde Él como líder de jóvenes dirigiendo, compartiéndonos una palabra siempre ahí en la congregación. Ahora ambos estábamos en una circunstancia totalmente diferente a la cual nos habíamos conocido, pero muy similar o igual finalmente.
en donde personalmente yo estaba colapsado en mi fe, donde yo estaba colapsado en mi economía. Y mire cómo es esto. Cuando llega Joel y lo empezamos a platicar, yo tenía vergüenza de decirle qué me había pasado. Pero ¿sabe? Y esa es donde viene la enseñanza. Este hombre, este varón, este joven Joel, no tuvo ningún problema en decir lo que pensaba acerca de su situación en ese momento. ¿Sabe lo que me dijo? En la hora de la comida salimos a comer ambos. Me echa la mano al hombro y me dice, ¿sabes qué? Estamos en el mejor lugar para compartir la palabra de Dios. ¿Sabes? Ese fue su comentario. Un joven igual que yo en ese momento, que se encontraba en una situación evidentemente de necesidad de empleo. Pero como el modelo que él había tomado, lo había tomado conforme al sustento de la palabra, y tal vez yo no. A veces creemos que con ir a la iglesia ya es suficiente. Y ese día Dios me enseñó que si Joel hablaba como hablaba, si Joel vivía como vivía, si Joel hacía o no hacía lo que hacía, era porque era sustentado por la palabra de Dios. Te puedo decir con concluir esto, había dos jóvenes en ese momento que se conocían, que eran muy parecidos, pero a la vez muy diferentes. Y ese día quiero que sepas, iglesia, ese día fue para mí una enseñanza tremenda. Pude entender cómo funciona el modelo que es Cristo Jesús en tu vida. Yo supe en ese momento que Dios me estaba enseñando a través de la vida de Joel. Y no era por Joel, sino era por el modelo, por Cristo mismo, que estaba siendo manifestado, que estaba siendo revelado a través de Joel a mi vida. En ese momento cambió mi panorama totalmente. Es más, yo me atrevo a decir que ese día yo lloré, me quebranté delante de Dios, le pedí perdón porque yo no estaba caminando como Dios quería que caminara. Yo me había convertido en alguien que iba a la iglesia, que escuchaba el mensaje, que hacía lo que el pastor le decía, pero que en su corazón no era sustentado por Dios, que en su corazón no era sustentado por la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz. Y este joven Joel me enseñó a mí ese día que el que es sustentado por la palabra no se mueve. El que es sustentado por la palabra no cambia. El que es sustentado por la palabra no cambia. Dice la escritura, el que es sustentado por la palabra vivirá. Será bendecido. Será sostenido para salvación. Iglesia que me escucha, necesitas ver el modelo que es en Cristo Jesús. Necesitamos tomar su palabra, ser sustentados por su palabra. Necesitamos ser transparentes delante de Dios. Necesitamos ser sinceros delante de Dios. Necesitamos presentarnos delante de Dios y decir, Señor, susténtame con tu palabra. Susténtame conforme a tu palabra. Susténtame conforme al modelo que es en Cristo Jesús. Señor, no quiero fallarte. No quiero ya, Señor, fallarte. No quiero fluctuar. No quiero tener miedo cuando venga el problema. ¿Sabes, iglesia? Esa es la importancia de conocer el modelo que descendió del cielo. Esa es la importancia de conocer al modelo que descendió del cielo. ¿Sabes? ¿Sabes lo que pasó a partir de ese día ahí en ese lugar? Cuando Joel me abrazó y me dijo, estamos en el lugar correcto. Dice, yo ya vi algunas personas a las cuales yo les puedo compartir de Cristo. ¿Sabes lo que pasó en ese lugar? Hubo gente que empezó a conocer de Cristo a través de Joel y de mí. Y una ocasión, recuerdo que la gerente de recursos humanos
me mandó a llamar y me dijo, ya para esto me habían promovido a otras áreas, y nos dijo, bueno, a mí me dijo la gerente, me dice, Aldo, sabemos que eres cristiano y hemos visto cómo trabajas, cómo te conduces, cómo te comportas. Necesitamos jóvenes como tú. Así que si tienes a alguien conocido que quiera trabajar, tráelo de ahí de tu iglesia. ¿Sabes, iglesia? Necesitamos el modelo que es Cristo. Necesitamos abrazar al modelo, creer en el modelo, pedirle al Señor que nos llene de su presencia, que nos llene de su presencia, que podamos ser como el salmista diciéndole a Dios, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Iglesia, yo quiero orar por ti esta tarde. Quiero que oremos en el nombre de Jesús. Yo sé que hay jóvenes ahora mismo escuchando este mensaje, viendo este mensaje. Joven que me escuchas, tú que has sentido como que no encajas en lo que haces, tú que has sentido en tu corazón creerle a Dios y de pronto te encuentras haciendo cosas diferentes a las cuales Dios te ha llamado a hacer, quiero que sepas en esta tarde que así como un día Dios cambió mi forma de pensar, puede cambiar la tuya, puede cambiar tu forma de pensar, de vivir. Quiero que orar por ti en esta tarde. Cierra tus ojos ahí en tu casa. Cierra y yo voy a orar por la iglesia, por mis hermanos, amigos. Si tú estás escuchando este mensaje y quieres orar ahí en silencio, puedes hacerlo. Yo voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, esta generación, Padre, de jóvenes, de jovencitas, de niños, de niñas, Señor, que necesitan de tu presencia, Señor. Necesitan conocer el modelo que descendió del cielo, Padre. Yo te pido que te reveles a sus vidas, Señor, en esta tarde. Yo te pido que traigas convicción a sus corazones, Señor, así como algún día lo hiciste con mi vida, Señor. Yo te pido que te muestres, te reveles a la vida de sus jóvenes, esas niñas, esos niños, Señor, que tal vez te han conocido de palabra, Dios, pero quieren conocerte en espíritu y en verdad. Yo te pido que los llenes, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús, muéstrate a sus vidas, Señor. En esta tarde te lo pedimos, Señor. Yo te lo pido, Dios, que seas tú mostrándote a la vida de ellos, Señor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, bendice a mis hermanos, a la iglesia, a mis amigos, Señor, que ven este video, aún aquellos que no lo van a ver o no lo han visto, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Que más gente pueda conocerte, Señor Jesús. Que más gente pueda conocer el modelo que es en Cristo Jesús. El modelo correcto, Señor. Yo oro en esta tarde por esos jóvenes, por esas jovencitas, Señor. Ayúdales, Señor. Susténtalos conforme a tu palabra, Dios. Sosténlos, Señor, para salvación. En el nombre de Jesús, yo lanzo palabra de bendición en esta tarde, Señor. Donde quiera que se encuentren en esta tarde, Señor, ahí en sus casas, quita toda aflicción, Señor. Quita toda desesperanza, Señor. Tu palabra dice que no seremos avergonzados, Señor, de esa esperanza que es en Cristo Jesús. Muéstrate, Señor. Muéstrate sus vidas, Señor Jesús. Resplandece, Señor. Resplandece sus vidas como algún día lo hiciste con la mía, Dios. Espíritu Santo de Dios, yo te bendigo, amado Rey. Bendigo tu nombre, Jesús. Bendigo tu nombre, amado Dios, porque yo sé que tú tienes en el hueco de tu mano a esta generación que clama por ti, Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Así oramos, Señor, agradecidos en tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios te bendiga en esta tarde.
Espero que haya sido de bendición este mensaje. Recuerda que es importante conocer el modelo que es en Cristo Jesús. Cristo es el modelo. Cristo es el modelo a seguir. Así que recuerda que somos la iglesia y caminamos como la iglesia. Dios te bendiga.